entrevista es hablar de política sin hablar de política. Así de sencillo como suena. Toda persona que piense que no está siendo engañada por la ideología y que son el resto los que sí, esa es la ideología. Ese es el efecto ideológico. El dogma. El ¿no? dogma, ahí está el dogma. El antidogma es un dogma. Claro, el al fin y esclavo al de la cabo. caverna de Platón también decía, yo no tengo ideología, yo no creo en la política, ¿no? Y estaba dentro de la caverna. ¿Quién gana de que nosotros estemos de alguna manera distraídos, Después discutiendo sobre si es Milei o Cristina o Alberto o no sé qué, cuando en realidad lo que importa, digamos, es otra cosa que ni siquiera estamos prestando atención porque estamos tan ocupados peleándonos entre nosotros con cuestiones ideológicas que a mí parecer no tienen mucho sentido? Total. En vez de ver lo que está como un poco por detrás de eso, ¿no? Sí. De esa portada. Totalmente. Esa intención y autonomía política del ciudadano es totalmente manipulable por las élites económicas que no solo financian a los partidos, sino a los medios de comunicación y a las redes sociales. Y que además a cada individuo lo puedo manipular, entonces yo ya no sé si vivo en democracia o qué función tiene la democracia. Yo creo que si la democracia fuera un problema para el poder económico no existiría más. Nada que sea un problema para las élites económicas sigue existiendo, es gratuito y obligatorio. Claro, tal cual. Bueno, mi intención de esta entrevista es hablar de política sin hablar de política. Así de sencillo como suena. Y para eso mi primera pregunta es ¿cuál es tu mirada de la brecha izquierda-derecha en la política y la sociedad, ¿no? Mirá, son dos preguntas. ¿Cómo hablar de política sin hablar de política? Que creo que la podemos traducir como cómo hablar de lo político sin hablar de partidos. Exacto. Que es una distinción de la filosofía política contemporánea muy interesante, que la retoma Claude Lefort, que fue un filósofo contemporáneo que dijo, bueno, esto es la política y esto es lo político, un poco el paradigma aristotélico, ¿no? Esto es lo comunitario, lo que hace a la ciudad, a lo común, y esto es la gestión, la administración de esa convivencia. Entonces, a partir de Lefort y también de unos trabajos de Gramsci, ya podemos pensar esta idea de que hablar de política es posible sin caer en partidismos, lo cual mucha gente todavía piensa que no es posible, por eso tanta gente se aparta de la discusión política, ¿no? Mucha gente dice, yo quiero que a Argentina le vaya bien, yo no creo en la política. Esas son frases de gente que piensa que no se puede separar la política del partido. Y yo, no solamente yo, sino la bibliografía muestra que sí. Entonces está bueno que hagas esta distinción porque si transmitimos esa idea podemos politizar a un montón de gente sin partidizarla, lo cual es hoy muy potente y muy necesario. Entendiendo que además lo político es lo que nos hace ser lo que somos, nos guste o no, lo creamos o no, estemos de acuerdo o no. Sin duda, como diría Foucault, la cultura y el lenguaje nos precede, con lo cual somos sujetos políticos. Sí, te iba a decir, medio que todo es política. Si todo es político. Es una ontología, es una forma de ser en el mundo. Entonces, creo que hoy hay toda una fracción de la sociedad que incluso ante la grieta, el conflicto que hoy estamos viendo muy marcado, se aparta porque piensa que discutir lo político es discutir partidos. Y eso no es necesariamente así. Discutir lo político es discutir lo que es el bien común, lo que es necesario, justo, bueno para una comunidad. Entendiendo esa comunidad, obviamente, como una entidad conflictiva. O sea, no estamos negando lo conflictivo de la convivencia humana, pero sí... el tema es que ahí lo justo, ¿no? Y esa vara se mide... Se va corriendo. Claro, es como, bueno, ¿para quién? Sí. ¿No? ¿Según qué? Pero mira, Aristóteles lo logra hacer. Logró discutir eso de forma común, sin caer en partidismos, ¿no? Aristóteles, digamos, podríamos ser el primer peronista de la historia. pero ahí ya le estás poniendo... pero es un chiste que digo en los cursos porque, claro, el tipo es el primero a hablar de justicia redistributiva, que es el concepto que toma Perón para hablar de justicia social. Entonces yo siempre en los cursos de formación digo, bueno, que Aristóteles diga si era peronista, ¿no? Claro. Bueno, pero más allá del chiste, sí, eso creo que es sumamente importante, lo traigas como pregunta o como interés. Y lo segundo, el tema de izquierda-derecha, yo creo que hoy contamina mucho más de lo que resuelve. Primero porque la distinción o la dicotomía, mejor dicho, la antinomia polar entre izquierda y derecha es una antinomia decimonónica, o sea, del siglo XIX, que en realidad un poquito antes, tiene sus primeros albores a mediados del XVIII, pero digamos el uso fuerte es en el XIX con el marxismo y el postmarxismo en el siglo XX, pero es una antinomia o una dicotomía pensada para la clase obrera y las burguesías alemanas de la Europa del siglo XIX, no para Argentina o Hispanoamérica en el siglo XX, que es un territorio con otra historia y con otra idiosincrasia y con otro sujeto político y otro sujeto histórico. Nosotros tenemos, por ejemplo, atrás nuestro la historia de la colonia, y los europeos no.
Entonces, la clase obrera, hoy digamos, argentina, está atravesada, por ejemplo, por paradigmas coloniales que no son los que estaban constituyendo al sujeto político o a la clase obrera alemana de Marx del siglo XIX, fabril, además. Nosotros tenemos en Latinoamérica una clase obrera predominantemente agraria. Uh-huh. Entonces, desde Mariátegui para adelante estas recepciones se fueron haciendo. Entonces, yo creo que hoy seguir hablando de izquierda y derecha no solamente contamina, sino que distrae y confunde más. Y creo que no resuelve. ¿Por qué? Porque la historia política argentina, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de la filosofía política, que es el campo al que yo me dedico, se reduce más bien a una oposición entre intereses oligárquicos e intereses populares, donde la verdadera confrontación de clases es entre la oligarquía, que fue socia del proceso de constitución nacional del siglo XIX, y después los sectores trabajadores. Esa antinomia, que para mí es la verdadera antinomia, la antinomia oligarquía, sociedad trabajadora, pueblo trabajador, es la que sí en términos de partido, o mejor dicho, como nos gusta decir a los peronistas de movimiento, recapitula el peronismo de mediados del siglo XX, ¿no? Retoma esa oposición como una conformación de partido o de movimiento. Ahora, seguir hablando hoy de izquierda y derecha, decir, por ejemplo, como escuché a muchos colegas de la universidad decir, Milei es la ultraderecha, seguir hablando de ultraderechas o nuevas derechas, no son nuevas derechas, son las oligarquías de siempre. Y tampoco son ultra, son las oligarquías de siempre. Digamos, siempre pasó esto, estos conflictos y estas grietas que son sumamente ideológicas. O sea, para empezar, mucha gente la que dice no hablemos de izquierda y derecha piensa cuando dice eso que no va a hablar en términos ideológicos, ¿no? Es esa gente que dice, si yo no hablo de izquierda o derecha, no estoy hablando de ideologías, que es la misma gente que dice, yo no tengo ideología o yo no creo en la política, yo quiero que a Argentina le vaya bien. Todo ese discurso es un discurso ideológico. No solamente hablar de izquierda o derecha es un discurso ideológico. Bueno, es que creo que no se puede tener un discurso sin ideología. Inevitablemente, de alguna forma, siempre hay algo ahí. Depende qué entiendas por ideología. Depende qué tomes por ideología. Si tomás el concepto de ideología en términos gramscianos o en términos, hasta te diría, marxistas, vos podés tener una vida política sin ideología si haces la revolución en el medio, ¿no? Si no. Ahora, si tomás el concepto de ideología más como una estructuración psíquica, más formando parte de una psicología política, yo creo que es imposible no tener una ideología. Porque es la forma en la que interpretamos el mundo. Claro, por eso. Tiene que ver tu experiencia, dónde venís, cuáles son tus ideales, tus creencias, demás. Exacto, pero mucha gente, y por eso tu pregunta está muy buena, piensa que hablar de ideología es hablar de izquierda, derecha, liberalismo, marxismo. Y en realidad no. Desde el momento en el que vos pensás que es justo que los pobres sean pobres y que los ricos sean ricos, eso es un discurso ideológico. Desde el momento en el que vos decís, yo no tengo ideología, yo soy un libre pensador. Eso es ideológico. Porque es la historia de la caverna de Platón, ¿no? El esclavo que está dentro de la caverna, que está totalmente engañado en la caverna, pero piensa que no está siendo engañado. O sea, toda persona que piense que no está siendo engañada por la ideología y que son el resto los que sí, esa es la ideología. Ese es el efecto ideológico. El dogma. El ¿no? dogma. Ahí está el dogma. El antidogma es un dogma. Claro, el esclavo de la caverna de Platón también decía, yo no tengo ideología, yo no creo en la política, ¿no? Y estaba dentro de la caverna. Bueno, y yendo de vuelta como a esta cosa de la brecha izquierda y derecha, ¿crees que...? Perdón, aparte Argentina no es un país con tradición de izquierda. Eso hay que decir. ¿Con qué? Perdón, con tradición. De izquierda, ¿no? ¿Crees que a los grupos de poder les sirve ese enfrentamiento? Totalmente. Es el divide et impera, ¿no? Divide et impera, al principio divide y reinarás. Divide y vencerás, ¿no? O divide y vencerás. Generalmente a ese principio se le dio una connotación material, ¿no? Como, bueno, hay que fragmentar materialmente a la sociedad, lo cual es verdad, pero a esa fragmentación material le antecede una fragmentación ideológica, discursiva, es decir, lo que Hegel va a llamar lo espiritual. Hay que separar a la gente en términos espirituales, o sea, en términos de principios, valores, cosmovisiones, interpretaciones. Desde ese punto de vista, tirar la bomba izquierda-derecha, hablar de los zurdos, de los populistas, digamos, volver a construir la tesis del enemigo interno, ¿no? Al que hay que eliminar, porque si no eliminamos a este enemigo interno, que hoy son los progres, los zurdos, entonces el país cae en el abismo de la barbarie y la perversión. Por supuesto que es fomentar la grieta y la guerra intestina y a sangre entre las clases trabajadoras para que las élites queden indemnes, ¿no? Digamos, mientras por cada boludo, digamos, que se mata en Twitter con un compañero de trabajo por una frase del presidente, tenés 3-4 élites monopólicas o oligopólicas al sector alimenticio que se están cagando de risa, ¿no? Entonces, sin duda, me parece que
que no solamente es epistemológicamente inadecuada o frágil la distinción izquierda-derecha, sino que en términos estratégicos es sumamente útil para las élites. ¿Quiénes vendrían a ser las élites? Las élites son los consorcios económicos, plutocráticos, oligárquicos, globalistas. Por cierto, este gobierno, ¿no?, que dice que está enfrentado a la agenda globalista, fue financiado por las potencias globalistas. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Crees que incluso esta brecha está como financiada y bancada para que siga sucediendo? Por supuesto, porque este es un gobierno colonial. Es un gobierno que, aunque haya sido elegido democráticamente, tenemos que entender siempre que la mayoría se puede equivocar. O sea, que algo sea elegido por muchos no significa que es bueno. Solamente fue elegido por muchos. Ahora, no sé, somos 6, 7... personas, podemos tomar una decisión de qué comida comprar para la casa y comprar mal, aunque seamos muchos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros decimos, este es un gobierno colonial, virreinal, o sea que explícita y visiblemente, además, no de forma encubierta, lo que está generando es un retorno al paradigma colonial, del cual Argentina fue presa hasta mediados del siglo XX, por lo menos, o un poco antes también. ¿Qué decís por la dependencia de las grandes potencias, de alguna manera? Argentina, desde mi análisis, tuvo 2 procesos de independencia. Uno, el oficial de la escuela, y otro es el real del siglo XX. Porque hasta vos pensás que cuando se constituye el Estado-Nación argentino, que no es lo mismo que el proceso de independencia de 1816, ¿no? Son 2 movimientos histórico-políticos diferenciados, pero uno le sigue al otro, con la Constitución de Alberdi en el 53, en el medio, por cierto, una constitución liberal sajona. Entonces, ya de entrada, cuando vos tenés que tu constitución nacional se basa en una ideología sajona, o sea, en los principios del pueblo naturalmente enemigo al nuestro, ya ahí uno dice, bueno, ¿de qué quiere decir con independencia? Porque cuando se termina de constituir el Estado-Nación, los ferrocarriles eran ingleses, el puerto era inglés, Rivadavia ya había desarrollado el primer empréstito, o sea, la primera deuda externa oficial. Es decir, la sujeción económica y la sujeción colonial prosperó hasta por lo menos la primera década y media del siglo XX. Y se extiende hasta la década infame, cuando las oligarquías que fueron parte de ese primer proceso siguieron estando en el control de los procesos políticos, entre comillas, democráticos de Argentina hasta los años 30, lo cual es revertido o, digamos, confrontado seriamente en el 40 con Perón. Entonces, desde mi punto de vista, hubieron 2 procesos, entre comillas, de independencia: el oficial y el que sucede con los primeros movimientos de Irigoyen y luego con la consolidación del peronismo en el siglo XX. Quiero decir con esto que los que bombardearon la plaza en el 55 son los bisabuelos de los que hoy están gobernando. Porque este gobierno no es un gobierno de derecha, es un gobierno oligarca. Está bien, pero yo, más allá de esta información, que igual me parece valiosa y me encanta poder compartirla, quiero intentar ir un poco más como a un aspecto más macro de eso. Y entender un poco cómo funciona el sistema político, entendiéndolo como los partidos derecha-izquierda que venimos hablando, a nivel como... ¿Cómo lo puedo poner en palabras? Vos hablabas de quiénes son las élites. No, como visto más desde arriba, ¿entendés? Como a quién le beneficia que vos y yo, como ejemplo, estemos discutiendo, peleando sobre si Perón, si Milei, ¿entendés? Claro, como visto como todavía más desde un aspecto más desde arriba, como a quién le conviene a que las nosotros potencias económicas que en este momento sostienen un modelo colonial de gobierno, entre comillas, o pseudo gobierno extranjero sobre el territorio argentino, y cuyos representantes encarnados estaban el otro día, por ejemplo, en la conferencia de Riedel, se me fue el apellido de la jefe de asesores de Milei. ¿Cómo? Damián Riedel, que estaba diciendo, bueno, estos son nuestros recursos, se los podemos vender a bajo costo, alta eficiencia. Bueno, el problema son que está lleno de argentinos esta zona, pero ya nos vamos a ocupar de ese asunto. O sea, digo, yo siempre que doy clases, por ejemplo, explico en la facultad, ¿no? Digo, los problemas del territorio argentino no es que empiezan y terminan en el territorio argentino. La lectura internalista, solamente internalista, que además termina siempre por decantación en una lectura partidaria, ¿no? Bueno, Macri versus Cristina, Milei. Claro, por eso digo, no quiero entrar en eso y ir como más algo. Es ineficaz esa lectura. Es ineficaz. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado,
donde lo que tenemos es un mapa donde hay relaciones de dominio permanentes, de poder y contrapoder a escala global, pensar que lo que está pasando en Argentina empieza y termina en Argentina y que se reduce a si sos cristinista o macrista o peronista o antiperonista, etcétera, etcétera, es un error epistemológico, es como achicar la lupita y mirar el puntito. Eso te iba a decir, como que te quedas corto en relación a lo que está pasando en el resto del mundo. Acá, cuando el año pasado salió la jefa de Estado del Estado Militar norteamericano, de la jefa del Estado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a decir lo importante que era el triángulo de litio para los norteamericanos, del cual forma parte del no argentino, y cuando ahora vemos que Edelstein acaba de comprar la minera en San Juan, y cuando vemos que se llevan las piedras de Chubut por 1,5% de las regalías para Canadá o Australia, o sea, hay claramente una cuestión de, como decís, la lectura macro es, desde el punto de vista macro, primero, geopolítico, global, y además material económico, que está por abajo del Estado, y que de hecho usa al Estado para asegurarse las condiciones legales o amigas de extracción de recursos naturales o de materia prima barata y sin emplear mano de obra argentina. O sea, el famoso modelo, se fue la palabra, el modelo, es el extranjerizante, no es extranjerizante, extractivista. Esta cosa. Bueno, pero justamente por eso vos dijiste como por debajo del gobierno. Yo lo veo quizás como al revés, como por arriba, porque en realidad quien termina tomando las decisiones y bajando esa línea a los gobiernos son los grupos de poder, que básicamente son los que controlan como económicamente, ¿no? Dije por abajo el pensando mundo. como vos lo estás pensando por arriba, Claro. O sea, como algo que va por abajo y como tiene que un se poder mete subterráneo mucho más poderoso. Es decir, para mí el actual presidente, y también me atrevo a decir todos los presidentes, porque no, si no como uno cae en la cosa de estos que me gustan a mí son los que hicieron las cosas bien. Claro, por eso. No, digo, en general, yo, y no soy marxista, pero voy a decir una verdad marxista, sin ser marxista, Marx entendió muy bien que es el poder económico el verdadero poder. Después los presidentes, los gobiernos, responden a ese poder económico, entendiendo que incluso ese poder económico es el que les financia las campañas electorales. Entonces, después tenés que devolver favores. Por eso te digo, no, incluso si la estructura de mi país depende de ciertas empresas, conglomerados, lo que fuera, o de inversores exteriores, ya sean locales o internacionales, mis decisiones se van a basar en eso, inevitablemente, ¿no? Y tenés los famosos grupos de presión o grupos de poder, que son estos consorcios, estos famosos establishments o élites, que son de carácter global, que quizás hacer una aclaración teórica acá. No solamente son de carácter global, sino que son de carácter postdemocrático y postpolítico. Porque no son entidades que respondan a la forma en la que nosotros concebimos lo democrático, la gestión política y la administración del Estado. O sea, no son, esto lo trabajaba muy bien Chomsky, ¿no? En su momento, no son entidades que uno diga forman parte del juego democrático. O entidades, las élites, ¿no? Estos establishments, que forman parte de la administración oficial del Estado. No, lo que son tipos que levantan el celular, le hacen sonar el celular a Adorni, o a Milei, o a Alberto Fernández, digo, a quien esté, y le dicen, che, ¿te acordás que te pusimos 100 palitos verdes para la campaña? Bueno, ¿sabes qué? ¿Viste el tema del oro que tenés ahí en San Juan? Es eso, y en ese sentido todo ocurre tras de escena. O sea, el pueblo nunca se entera. Claro, por eso yo al principio iba como a la pregunta de quién gana de que nosotros estemos de alguna manera distraídos, discutiendo sobre si es Milei o Cristina o Alberto, no sé qué, cuando en realidad lo que importa, digamos, es otra cosa que ni siquiera estamos prestando atención porque estamos tan ocupados peleándonos entre nosotros con cuestiones ideológicas que a mi parecer no tienen mucho sentido. Total. En vez de ver lo que está como un poco por detrás de eso, ¿no? Sí. De esa portada. Totalmente. Y de la mano de eso, dos cosas quería decir. La primera es que vi hace poco un TikTok, viste, como jodiendo, que me hizo reír mucho porque era un chico que hacía como una parodia de despertando en el mundo de Vanguard y BlackRock, ¿viste? Ah, claro. Entonces se despertaba y decía, qué lindo, despertándome en mi cama, que el colchón es de marca tal. Y claro. El dueño... BlackRock y Vanguard. Y ahora voy a desayunar y me estoy tomando un café y el dueño es BlackRock y Vanguard. Y así todo, ¿no? Entonces cuando empezás a tomar conciencia de eso es como, che, yo en serio estoy pensando que el presidente está tomando decisiones. No. Como, o le estoy echando la culpa de lo que está pasando, ¿entendés? Como vienen desde mucho más arriba. Absolutamente. Y creo que en ese aspecto me gusta como generar conciencia de... Creo que ahí no está la disputa, ¿no? Uh-huh. En qué hace o deja de hacer el presidente de turno. Claro. ¿Vos crees que realmente toma decisiones? Yo creo que el presidente, lo que a mí me parece es que, primero, si uno
cualquier análisis que sea como muy polar o muy absoluto o muy reduccionista tiende a ser falso. Al menos en filosofía lo trabajamos así, en epistemología, ¿no? O sea, es un juego de variables que están traccionando. Yo lo pienso así, ¿no? Ok. ¿Por qué a Perón lo bombardean y lo sacan con bombazos en la plaza? Porque el tipo logró, como en su momento logró Irigoyen con el radicalismo, y por eso también le metieron un golpe de Estado. O sea, vos siempre tenés que mirar a quién le meten el golpe de Estado, para ver quién se mete con los intereses económicos de los que estamos hablando seriamente y quién no. Cuando vos no te metés seriamente con esos intereses y con mayor o menor gradualidad respondés, la cosa más o menos fluye. Cuando vos te pones taxativo, y eso que Irigoyen no fue un taxativo, pero sí fue un tipo que para la época fue muy progresista, sobre todo en lo que hacía en materia de atención a los reclamos de las clases trabajadoras, te meten un golpe de Estado o te bombardean la plaza, y esos procesos de ultraviolencia política están financiados por los de arriba. Entonces, lo que yo creo más bien es lo siguiente, no creo que la cosa sea, ¿toma el presidente decisiones o no? Bueno, a ver, yo lo que diría es quiénes son sus ministros, cómo se relaciona con la Corte Suprema, con la justicia, con la sociedad civil, si hay como una separación muy fuerte entre los reclamos, como diría Ernesto Laclau, entre la demanda civil y las decisiones que toma el presidente o no, si hay unión. Creo que entendiendo que el poder económico es en última instancia, diría Marx, lo que siempre gana, y en ese sentido estamos de acuerdo, me parece que sin embargo hay gestiones de gobierno que intentan como meterle un coto a eso un poco más y otros que regalan todo por 2,5 mangos. En ese sentido yo no estoy de acuerdo con pensar que cualquier análisis político o cualquier análisis sobre la posibilidad de un proyecto político es ideológico o es ideología. Me parece que hay que hacer esa distinción, porque uno podría decir, bueno, más allá de la cuestión que uno diría ideológica, cierto es que con este gobierno la gente vivía mejor, materialmente hablando, y con este otro no. Entonces, pensar o analizar los elementos constitutivos de un proyecto de gobierno en relación al problema geopolítico, los recursos naturales, la ecocrisis, etcétera, me parece que se puede hacer en un juego de variables amplio sin que caigamos en el reduccionismo político, en el ideológico o en el fanatismo personalista que yo tampoco formo. Pues yo siempre digo, ¿no? Mis alumnos me dicen, ¿pero qué, profe? ¿Usted amaba a Evita y Perón? No, si lo hubiera hecho Florcita y Menganito sería menganista. O sea, no me importa la persona, lo que me importa es que creo que hay ciertas formas de pensar la política del país en relación a los juegos del poder, que no es lo mismo que lo político, sino los juegos del poder en relación con lo político. Bueno, la política es un juego de poder. Es igual. Un juego de poder, total. Estoy tratando de pensar como la política y el poder en relación al poder económico. O sea, el poder económico y la política de Estado, como ese juego problemático, que me parece que no importa a las personas, lo que importa es cuál se pone en juego, cuál se vota en última instancia. ¿Crees que el voto es legítimo en Argentina? Creo que el voto es legal. Creo no, es legal. El voto es legal. Si es legítimo o ilegítimo, mirá, te voy a decir algo polémico. Yo creo que la democracia no es la mejor forma de gobierno, de gestión de la sociedad, perdón. La democracia tiene varios problemas. Acá me nació, no, eso es un facho. No, porque ya me lo han dicho. Porque la gente, vos decís estas cosas y dice, ¿por qué? Pero porque venimos con el chip. ¿Por qué? Explica. Porque venimos del chip de la escuela, ¿viste? Como cualquier cosa que toque la... Que no sea democracia es un problema. Es un problema. Vos, para empezar, nosotros... tenemos que revisar históricamente de dónde viene la palabra o la propuesta democracia. Y esa es una idea que tenían los griegos, ¿no? Demos kratos, o sea, el gobierno del pueblo. ¿Vos pensás que el pueblo está en el gobierno hoy? No sabía que esa era la etimología. Pero vos pensás que la gente está en el control. O sea, está esa creencia de que como lo votaste, entonces lo decidió el pueblo, ¿no? Pero después y de elegir representantes. Entonces creo que está como ese engaño. Es un poco lo que te decía antes. Nosotros creemos, por eso yo te pregunto si el voto es legítimo. ¿Entendés? El voto es legítimo, lo que pasa es que es inútil para mí. Justamente porque estoy de acuerdo con lo que vos me estás planteando. O sea, como estoy alineado con cierto diagnóstico que veo en tus preguntas, yo te digo, sí, claro, el voto es legítimo, pero es inútil para resolver los problemas políticos de hoy. ¿Por qué? Porque varios problemas. La democracia supone en su concepción originaria, que es de la filosofía aristotélica, supone una participación directa de la gente. O sea que la voluntad de la persona no se puede representar justamente, sino que tiene que estar directamente en el foro público. Ya, levantás la manito, como una asamblea. Claro, eso funcionaba muy bien en una polis así, con 300.000 tipos. Punto 2.
de ahí se deduce que cualquier forma de democracia representativa ya de entrada es una falla con respecto a la definición de democracia. Rousseau, en el Contrato Social, critica fuertemente la idea que se pueda representar la voluntad popular o que haya representantes de la voluntad popular, ¿no? Esa gente que quiere decir yo represento los votos de la gente. Eso Rousseau lo llamó facciosos o facciones. Fíjate el carácter de mafia que le daba Rousseau a la democracia representativa, que es la que hemos heredado nosotros. Entonces, ya cuando nosotros recibimos la democracia representativa, ya uno podría decir que no es una democracia, sino que es un gobierno de representantes, que no es lo mismo. De hecho, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos del siglo XIX no tiene la palabra democracia, habla de gobierno. Y si vos lees los textos fundacionales de la política argentina del siglo XIX, tampoco hablan de democracia, hablan de nación o gobierno o pueblo. Entonces, ojo con las palabras que nos están diciendo, porque las palabras nos hacen creer que vivimos cosas que no estamos viviendo. Bueno, eso es lo que yo te decía, como de alguna manera crees que sí, Total. Porque fuiste a votar y porque ese es el sistema y te dijeron que es una democracia que estás eligiendo vos. Total. Pero hay un montón de otros factores en juego que tienen mucho más poder. Pero que ni hablar. De alguna manera, por eso yo en realidad mi pregunta de si el voto es legítimo o no, más allá de si elegís o no realmente al presidente o si lo elige un otro. Sí, es legítimo, pero yo también te puedo elegir tomar droga a la mañana. Es una elección legítima y me muero en el medio. No, pero yo con legítimo me refiero como, ¿crees que realmente estamos eligiendo al presidente o crees que estos grupos de poder lo ponen y te hacen creer que vos lo votaste? Por supuesto, entonces ahí quiero ir a los 2 puntos que me faltan. Mencioné 2. La tercera crítica es la democracia representativa, que en el siglo XX se confunde con gobierno liberal. O sea, democracia demoliberal o democracia representativo-liberal. Que viene de las tradiciones también sajonas y en las que se piensa el juego político como conformado por individuos que piensan libremente a quién votar. Digo, en relación a tu pregunta. Yo discuto eso, porque partamos de 2 bases. Otra vez, aunque el 100% de la población elija un presidente, no significa que ese presidente sea el mejor para la población. Y en cuarta instancia, esa intención y autonomía política del ciudadano es totalmente manipulable por las élites económicas que no solo financian a los partidos, sino a los medios de comunicación y a las redes sociales. Entonces, desde el momento en el que vos decís, bueno, a ver, vamos a revisar, ¿vivimos en democracia? Ya de entrada Aristóteles nos diría no, Rousseau nos diría no. Llegamos al siglo XX y nos encontramos con que el principio de las mayorías, de que las mayorías también se equivocan, tira para abajo el único principio de legitimación democrática, que es el contar votos. Ya de entrada lo tira para abajo. Y que además a cada individuo lo puedo manipular. Entonces yo ya no sé si vivo en democracia o qué función tiene la democracia. Yo creo que si la democracia fuera un problema para el poder económico no existiría más. Nada que sea un problema para las élites económicas sigue existiendo, es gratuito y obligatorio. Claro, tal cual. ¿No? Muy buena esa mirada, sí. O sea... Sí, coincido. Y eso de los medios me interesa mucho, meterme ahí, que es un poco como observar esto, ¿no? Como que incluso volvemos al ejemplo que te dije antes de BlackRock y Vanguard. Si vos te pones a mirar, los conglomerados dueños de todos los medios de comunicación son los mismos. Entonces es como, uy, qué raro, todos se pusieron de acuerdo en la misma verdad, como y todos tienen la misma versión de la historia, o juegan con los opuestos, claro, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo uno puede encontrar cierto mensaje como más limpio u objetivo de los hechos sin estar como un poco adoctrinado, ¿no? ¿Sabés lo que pienso? Mira, vos sabés que calculo que lo sabes porque estás en este mundo mucho más que yo, el mundo del streaming y estas cosas. Vos sabés que el principal accionista de Carajo es el mismo que de Blender. No sabía. ¿No? Bueno, no voy a decir el nombre, pero es la misma persona. Afina a este gobierno. Entonces uno diría, Blender se supone que es progre, Carajo se supone que es de derecha. Bueno, es lo que te dije recién, hacemos el juego River Boca, ¿viste? Exacto. Entonces digo, bueno, capaz existe esto que Chomsky llama la oposición moderada o controlada. Entonces, bueno, el mismo poder fáctico crea una apariencia de oposición para que la gente diga, vivimos en democracia porque hay oposición, no todo es oficialismo. Y en realidad esa oposición también está financiada y controlada por el oficialismo. Digo, acá hay que leer a Chomsky, porque Chomsky dijo esto de los Estados Unidos pero el plan Marshall en adelante, y el consenso de Washington ni hablar. Y el tipo le fue diciendo, estos canales que parecen que son oposición y oficial, son todos financiados por los mismos grupos económicos. Entonces, ¿dónde está esto que decís vos? La libertad de pensamiento o el derecho a informarse. Y yo creo que lo que pasó con el streaming, una cosita muy cortita, pasó algo muy loco con el streaming, que es que yo, hace muchos años atrás, cuando todo esto todavía no había surgido, ¿cuántos años tenés? 26. Yo tengo 37. Soy una generación... Una antes.
cuando todo esto no había surgido, cuando te hacían la pregunta de, che, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para informarnos? La respuesta era con la prensa independiente o con los pibes, los periodistas que hacían periodismo independiente. Y había como una cierta apuesta a que eso no estaba sucio, porque bueno, se autofinanciaban con vecinos, amigos, etc. Yo creo que el streaming, en algún punto, salvando obviamente las distancias y con matices, pervirtió eso. Porque el streaming se quedó con esa idea de que nosotros somos los independientes y sin embargo están muy financiados por mucha gente. Bueno, igual viste que, por ejemplo, a Miguel Granados le han preguntado muchas veces como por qué el streaming funciona en Olga, que si querés tiene un formato muy televisivo, claro, ¿no? Y la tele no. Y él dice, porque es una cuestión como medio de creencias, de que el streaming es lo nuevo, es independiente, no sé qué, porque es lo mismo, chicos, lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Exacto. Incluso él lo dice, ¿no? Y yo coincido, sobre todo con estos grupos así tan grandes, ¿no? Pero bueno, por eso me gusta como encontrarle la vuelta a no solo de estar atentos a qué es eso que consumimos y que no porque aparezca en un medio de periodismo es cierto, ¿no? Y rever como los hechos, las noticias y demás y hacer como un poco nuestro propio discernimiento de eso que está ahí o nuestras propias averiguaciones. Hoy con ChatGPT es muy fácil además, ¿viste? Total. Pero también como empezar a tomar conciencia qué interés le genera a quien sea que yo piense de determinada forma, ¿no? Ahí creo que te empezás a dar cuenta, como, che, si yo pienso que esto es así y de determinada manera, ¿qué es lo que cómo voy a actuar y a quién va a beneficiar, ¿no? Mira, justo hoy hablaba de eso sin ponerme conspiranoica, ¿no? Quiero... Es que, mira, eso está bueno lo que estás diciendo, porque cuando lo quemaron a Giordano Bruno también decían que era, en algún punto, podríamos decir, este es un conspiranoico. Y el chabón estaba diciendo algo que es verdad. El límite entre si sos conspiranoico o estás denunciando lo verdaderamente oscuro del sistema es muy delgado. Es muy delgado. Yo he escuchado a gente que uno tildaría rápidamente de conspiranoica diciendo grandes verdades. Y después los quemamos en la plaza pública, que hoy es un tuit o que te prendan fuego en las redes sociales. Entonces, que hay hace 15, 20, 30 años atrás, decir que había un grupo plutocrático global económico, o sea, no es una clase, es una casta económica de carácter global, una élite, un establishment que se reduce a 5, 6, 7 familias que manejan la banca, que manejan los medios, que financian partidos, que son más poderosas que los estados, más poderosas que los gobiernos. Decir eso hace 20 años atrás era conspiranoico, hoy ya está demostrado por todos lados. Igual hay mucha gente que lo decís y te sigue diciendo como no. Bueno, pero el ignorante siempre es arrogante, ¿no? El ignorante, digamos, hay una cuestión de ignorancia que, bueno. No, y también yo creo que hay como un deseo de no ver eso porque quiero seguir viviendo en mi nube de comodidad y felicidad y que las cosas son lindas, cuenta. ¿Viste? Y nadie me quiere hacer daño. Obvio, mi voto cuenta. Los fármacos velan por mi salud. Sí, total. Está raro, leíste los ingredientes. Total. Pero ¿no? me quedé y con está ahí, está en la caja y la gente no los lee. Te lo estoy mostrando, porque aparte, como decía Zizek, ¿no? El poder es perverso. Te muestra lo que está haciendo. No es que no te muestran. Te lo muestran a plena luz del día, ¿no? Pero te lo dejan pasar a plena luz del día en el ajetreo cotidiano. Entonces vos tenés tanta data, tanta info, tanta sobresaturación cognitiva y perceptiva, que ya que te digan que los Rockefeller manejan el sistema educativo argentino y que te digan que la Tierra es plana y que en el medio te digan que tenés que votar y que si sos zurdo o si no, que es una sobrecarga, que uno ya pierde. O sea, por eso esta idea de que para captar la verdad de la mentira, el famoso criterio de discernimiento. Yo creo que lo que hoy hemos perdido por la sobrecarga cognitiva y perceptiva que estamos habitando es el discernimiento de, che, ¿qué estamos consumiendo? Porque hoy vos me podés decir una tremenda barrabasada, pero con la edición de video y sonido que hay, con una piba así que habla como seria, con ese semblante, yo te creo. No sé si lo voy a ir a chequear. ¿Me entendés? Sigue operando esta idea de creer en algo que parece serio. Y por eso seguimos viviendo en sociedades posverdaderas de lo verosímil, no de lo verdadero. La gente compra verosimilitud, no compra verdad. Y está bien, porque en algún punto es imposible tener la verdad. Entonces elegimos qué narrativas nos cuajan con nuestros sistemas de creencias. Entonces seguimos viviendo en cavernas platónicas, donde creemos o tomamos por verdadero aquello en lo que creemos, o en lo que, mejor dicho, deseo mediante, queremos creer. Entonces, cierro con algo que vos decías recién, pues no te quiero acaparar la palabra, pero es un tema que me gusta, porque aparte lo trabajo en mi doctorado, o sea, es como el que más me gusta, porque hace a una base de una concepción de la psicología política. La pregunta, vos decías hace un rato, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde miro? ¿Dónde miramos? ¿Cómo nos informamos? Y hay un criterio.
porque yo no soy un nihilista, no soy un pesimista. Creo que hay criterios de discernimiento. Claro, no, porque para vender nihilismo... Si no, viste, nos vamos con una depresión de acá que no, terrible. Eso, para eso... No. No, la filosofía da respuestas y da métodos. O sea, propone soluciones. Hace un diagnóstico terrorífico. La parte que más me gusta. Claro. Hace un diagnóstico terrorífico y después te ¿Para dice... qué me sirve esto? Claro. Porque si no me quedo acá toda la vida, ¿no? Mira, hoy por hoy hay un lindo criterio que lo hablaba otro día con mi director acerca de qué podemos hacer. Primero, entender que podemos hacer cosas. Lo primero es tener en cuenta que sí podemos hacer cosas. Lo primero que ellos quieren es que pensemos que no podemos hacer nada. Por eso, todos los días hay como este devenir de discursos catastrofistas del fin del mundo. O otra pandemia, o que el meteorito, que el dólar, que te vas a cagar de hambre, que no vas a tener laburo, que otra vez el otro meteorito, que un mono infectado en China, o sea, y que bueno, y la crisis del mundo, y todos los discursos escatológicos del fin del mundo, y la gente hablando de que, bueno, entonces vos empezás a convencer a la gente que efectivamente las cartas ya están echadas y que no podés hacer nada. Entonces lo primero que yo disputaría, pero de manera tajante, es la idea de que sí podemos hacer algo. Bajo ciertos criterios, pero creo que sí podemos. Y destronar y de tirar a la basura todas las ideas que hoy favorecen posturas nihilistas, subjetivistas, relativistas, impotentizantes. Es decir, todas las ideas que ha traído la filosofía posmoderna, entre comillas, relativistas, para mí son socias de la barbarie. ¿A qué te referís con eso en que todo criollo? es un punto de vista, que depende de la cultura, la construcción, la deconstrucción, que las cosas como a mí más o menos me parecen, que digamos todo lo que hace que el individuo deje de pensar en términos de verdades objetivas, sujetos objetivos, políticas objetivas, realidades que existen por fuera de su voluntad interna y de su psiquis. Digamos, todo lo que hace que el sujeto pierda de vista eso, el famoso, bueno, depende del punto de vista, cada uno piensa lo que quiera, es una construcción cultural, para mí son la falopa posmoderna necesaria para alimentar toda esta actualidad trash que estamos habitando, ¿no? Porque ya es trash, ya ni siquiera... ¿A qué te referís con trash? Y la estética trash, tipo Trainspotting. Tipo Berlín, sí, está bien, pero... pero... una estética, es como algo, ya no es malo, es bizarro, ni Menem se animó a tanta bizarreada, pero bueno, lo bizarro es barbárico, obvio. Entonces, a lo bizarro y lo barbárico vos lo tenés que acompañar con un sujeto, con un consumidor, que crea que, primero, no puede hacer nada, y segundo, que todo es relativo, entonces cualquier intento que esa persona tenga de decir una verdad va a ser rápidamente castigada y se le va a decir, no, mira, depende del punto de vista, depende de la cultura, depende de la sociedad, depende de la clase, depende del género, depende en qué Dios creas, depende si sos liberal, si sos marxista, si sos peronista, depende. Entonces, de tantos dependes, bueno, no me muevo, me quedo acá, no hago nada. Y sigo reproduciendo el statu quo. Entonces, primer punto, yo diría sí se puede hacer algo, porque la historia lo demuestra. No es Por ejemplo, un ejemplo de un algo. Las prácticas de resistencia son históricas, las prácticas de insurgencia, subversión, dentro de los juegos que la misma democracia favorece, no por fuera de los juegos democráticos o por fuera de la legalidad. O sea, la propia legalidad, como dice Giovanni Sartori, o los propios juegos de la democracia, como lo plantea en su momento, se planteó Norberto Bobbio, facilitan procesos que son contrapoder y que no son para nada violentos o parapolíticos. Digo, de entrada, hacer un laburo de concientización y educación sobre la gente. Por ejemplo, educación política. ¿Cuánto hace que este pueblo no tiene educación política? Sí, pero incluso también sacándolo de la política, creo que puede ser llamándolo resistencia, como mencionaste vos recién. No sé, va a sonar medio hippie lo que voy a decir, pero qué sé yo, hacer tu huerta y vos eso de alguna manera pero hacelo a muchos. Organizámelo la huerta entre 100 y te creo. No, porque... No, pero ¿por qué no puedes tener, si tenés una casa con jardín? Sí podés, pero si sos vos con tu huertita y yo comprando... Porque, mira, pensalo así. El pibe de hoy de 22 años que piensa que está haciendo una práctica contrapoder comprando cripto, piensa igual que vos. Dice, yo solamente usa la cripto, vos a la huerta. Las dos, vos y ese pibe, están teniendo los dos un pensamiento contrasistema o subversivo, solamente con prácticas distintas. Vos con la huerta, el pibe con la cripto. Uh-huh. Bien. Ese pibe vota algo seguramente distinto a lo que votas vos. ¿Y qué tiene que ver? Que vos tenés dentro de una idea de contrapoder o de que estás haciendo una resistencia, estás en realidad teniendo fragmentación social. Pero es que para mí la resistencia no es contra el presidente de turno, no contra el partido presidente. de turno. Hablo de ¿entendés? que vos estás teniendo una fragmentación, o sea que la idea de la rebeldía o de la revolución o la resistencia o de hacer un contrapoder, también se lo apropió mucho el poder de turno. El poder económico se apropió de esa idea también, de eso tenés hoy rebeldes de derecha. Sí, o sea, yo me gusta ir quizás como un poco más por el costado de eso
y no pensarlo como un juego entre alguien versus alguien o un resisto o voy en contra de, porque de alguna manera volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, seguís generando una brecha con otro nombre, con lo que fuera, es una pelea entre uno y un otro, ¿entendés? Y yo creo que no me gusta ponerlo como una solución, porque no creo que sea algo que haya que solucionar, creo que es una forma de pensar la realidad y de cómo vos te manejás a nivel conciencia, ¿no? Sí. En tu vida. Y pasa más como por no entrar en esa disputa, cual fuera esa disputa, ¿no? Puede ser política, puede ser de lo que quieras. Es que no estoy entrando yo en esa disputa. Estoy mostrando que... Claro, pero tu ejemplo era, si vos haces una vuelta, votás a alguien distinto que lo que no. Claro, ¿no? pero es un ejemplo que puse didáctico para intentar mostrar qué entendemos por contrapoder o por resistencia. Yo en esta conversación lo entiendo más como un tratar de buscar ser lo más autónoma y libre posible dentro de un sistema, o sea, sin aislarme en esa cosa utópica, ¿viste? De me voy a vivir a la montaña y no dependo de nada, porque es imposible. Sí. Igual siempre seguís dependiendo de algo, así que me parece como un poco una falacia. Sí, sí. Pero por lo menos de base empezar a ver el mundo en el que vivimos y cómo funciona y mis acciones, por qué las hago, ¿no? Como, o las creencias que tengo de dónde vienen. Y creo que esa es la clave. ¿Vos pensás que está al alcance de las mayorías poner una huerta en la casa? No, claramente no. Vale. Era un ejemplo como de pequeños actos que no tienen que ver con ir a hacer una revolución. ¿entendés? No, yo tampoco propongo eso. Yo separo, como lo hace Foucault, entre resistencia y revolución, que son cosas distintas. O sea, una cosa es la resistencia / insurgencia / práctica subversiva, que hasta puede ser una contracultura, quizás una vanguardia artística puede ser eso. Y otra cosa es el concepto más clásico de revolución. Yo creo que las revoluciones hoy son imposibles. O sea, no hay forma... La revolución marxista no, es imposible. Sí me parece que, como decís vos, hay prácticas de resistencia o contrapoder que intentan ser, o diríamos una palabra más linda, contrahegemónicas. Entonces, evidentemente, si yo puedo alimentar a mi familia con una huerta en mi casa, me da una autonomía productiva que sin duda es una resistencia a los intereses del Coto, yo qué sé. Claro. O sea, mi viejo hace 2 semanas se puso... De Black Rocky Vanguard al final, ¿no? No, pero no es joda. O sea, mi viejo se puso hace 2 semanas paneles solares, ahora funcionan como el culo. Y eso culo. de alguna manera Bueno, lo intentó. Pero son pequeñas cosas que de alguna manera te van brindando menos dependencia, ¿no? La pregunta es... ¿qué de todo eso es posible? Por eso yo puse el ejemplo puse la pregunta. Primero te dije, si vos me decís que son 500 haciendo eso, yo te creo que eso es un problema para el poder. Ahora, si vos me decís que sos vos y 3 amigos más, eso no es un problema para el poder. Eso está es más, el poder te va a vender las semillas para que vos tengas tu huerta. Y te va a vender la parcelita de tierra también para que vos tengas tu huerta. O sea, no vas a estar por fuera del poder. La pregunta de qué es estar por fuera del poder es, ¿cuál es esa práctica que sí o sí es colectiva? Porque el poder le molesta lo colectivo, no lo individual. O sea, muchos individuos, este que compra cripto, este que planta tomate, este que separa la basura. Eso no es un problema para el poder, porque mientras que las mineras sigan contaminando 500 millones de litros de agua por día con cianuro para sacar metal, no es un problema que vos separes la basura. Está contenido dentro del costo y después te venden la Agenda 2030, y después te ¿no? venden la Agenda 2030 y ya está, y vos te quedás tranquilo. Entonces, por eso, a eso voy. Ahora, si vos me decís, che, tenemos media metrópolis de gente organizada con, viste, a veces esas asociaciones vecinales o comuneras que empiezan a decir, che, repartamos ropa, ponele fuera posible, ¿no? Cultivemos full hippie, una cosa. Full tierra compartida. Y posta Coto pierde dinero porque la gente le deja de comprar tomates, posta, te recontrabanco. Y de hecho yo, esos paradigmas que vos estás trayendo ahora, yo los he defendido públicamente muchas veces, poniendo ejemplos históricos de éxito comprobados, como por ejemplo, cuando los suizos lograron bajar el precio de la leche. Porque les habían subido el precio, o los noruegos o suizos, ¿viste? Siempre las cosas como son allá y nadie sabe, ¿viste? Tu fuente TikTok. No, posta, es posta. O sea, cuando subió el precio de la leche, los chabones dejaron de comprar leche y tuvieron que bajar la leche. En Alemania, cuando fue lo de la nafta, tuvieron que bajar la nafta porque los alemanes dejaron de cargar nafta. Los chilenos, cuando fue el tema de las paltas hace 2-3 años atrás, país consumidor de palta como Chile no debe haber, una ciudad entera dejó de comprar palta y para que no se le pudra la palta tuvieron que bajar el precio de las paltas. Entonces, quiero decir con esto que eso es un problema para el poder. Bueno, pero esa mirada y esos ejemplos me gustan mucho porque te hace de alguna manera tomar conciencia de que más allá de cualquier conglomerado económico de megapoder y estructura y lo que fuera, hay una posibilidad.
cuando de alguna manera haces las cosas de forma colectiva y empezás duda. a elevar quizás tu pensamiento, ¿no? También, que creo que ese es el primer paso, empezar a tomar conciencia, entender cómo funcionan las cosas, por eso hago esto. Sin duda. Ahí después viene como el segundo paso, que quizás ya es llevarlo a la acción, ¿no? Total, pero esto, sí, la conciencia es clave, porque acá el argentino, ¿qué hace? Sube la nafta y hace la cola la noche anterior para cargar nafta. Claro. 2 pesos más ¿Por qué? barato. Porque pienso en mí y en nadie más. Y creo que ahí está el diferencial, ¿no? Exactamente. Como en justamente lo contrario a la frase que decíamos al principio de divide y vencerás. Total. Como sería, no sé, Total. unámonos y venceremos nosotros. Ahora, vos sin ponerlo como una disputa, ¿no? Totalmente, pero ¿sabes qué a veces pienso? Digo, yo creo que en el fondo, cuando vemos la cola de autos cargando nafta 50 pesos más barata la noche anterior de que aumente, yo creo que si a todos esos que están en la cola de autos les dijéramos, no cargues, porque mañana nadie va a cargar y le vamos a romper el apellido a esta estación de servicio, yo creo que la gente se sumaría. Yo creo que la idea de que cada autito que está esperando por cargar nafta más barato, en el fondo es el efecto de una percepción de fracaso y de impotencia generalizada, que es, bueno, si igual nadie va a hacer la revolución, nadie le va a romper el apellido a YPF o a Action o a Shell o a ya fue, no voy a ser el único boludo que no esté cargando nafta. Si a esa gente le dijéramos, che, tranqui, mira, mañana vamos a rodear esta estación de servicio y nadie va a cargar nafta en todo el mes, o hasta que bajen los precios. No sé, pienso que es como se organizaron estas movidas populares que hemos mencionado hace un rato. Yo creo que el argentino se sumaría, porque somos quilomberos. Pasa que siempre esperamos que el quilombo lo haga otro. Y nosotros vamos atrás. Sí, ¿viste? no, Siempre, mi viejo siempre decía, no, hace falta un líder, hace falta un líder. No, el estallido del 2001 no tuvo ningún líder. Fue algo autoconvocado y autoorganizado. Y la gente, cuando empezás a sentir, ¿viste el concepto de sinergia? Como esa cosa, está pasando algo acá. Vos te empezás a sumar a eso. Entonces, digo esto porque si no a veces queda el discurso como muy de ok, los alemanes son mejores que nosotros. No estoy diciendo eso. Amo mi país y por eso vivo mi país y apuesto a mi país y doy la vida por estas militancias o micromilitancias por el país. Pero sí creo que a veces es fácil caer sin querer en un discurso como de autoflagelarnos, ¿no? Autotirarnos para abajo. Somos recagones, somos retibios, nos rompen el apellido, no hacemos nada. No, pero ¿por qué? Porque sí, o la Argentina no funciona, ¿viste? Y no todas esas creencias que son desempoderantes. Claro. Y que encima, si entendés un poquito, justo filmamos hace poco un episodio de física cuántica, ¿no? Ajá. Y si entendés un poco física cuántica, sabés que si vos crees realmente y pones el foco en que la Argentina no funciona, lo único que estás haciendo es confirmar eso. Lo construís, lo claro, materializás. Exacto. Entonces, imagínense, agarremos toda la gente, che, tranqui, tu supermercado del barrio te está matando, pongámonos todos de acuerdo, no le compremos más a este tipo. Pero aparte, lo loco es que ya se hizo esto en este país. Esas prácticas ya existían, no sé si vos te acordás, hace unos años atrás cuando circulaban los panfletos de jueves 20 de febrero, nadie prende la luz. Entonces, bueno, no sé, capaz de otras épocas, ahí está la cuestión etaria que era de por medio, que mi vieja de hecho se sumaba, entonces el jueves, durante el jueves no se prendía la luz. ¿Por qué? Porque le queríamos dar un bacatazo a Edesur o a Edenor. Igual más allá de eso, que me parece hasta gracioso, ¿no? Como ponerlo de ejemplo, a mí me gustaría dejar como también sentado en esta conversación que creo que todavía va más allá de esa rivalidad, ¿no? Creo que tenemos como que, por lo menos en mi opinión o mi mirada, es sacar el foco de que hay un otro al cual me tengo que pelear o tengo que, ¿no? Como en cierta capa eso existe y sucede y estos ejemplos que contás de Suiza, no sé qué yo, me parece hasta como gracioso dentro del juego que es vivir acá en el planeta, ¿no? Y hay que jugarlo y eso me parece como, nada, es oferta y está demanda, bueno, claro. Digamos. Pero incluso yendo como un poco más arriba, por lo menos a nivel como más etérico o de pensamiento y de creencias, salir de un poco de ese juego de rivalidades, ¿no? Volviendo a lo del principio, de todo el tiempo encontrar las brechas. Como que creo que podés jugar el juego de la brecha y divertirte jugando ese juego y tomártelo en serio de alguna forma, pero ¿a qué brecha sin olvidarte referís? que es un juego. ¿Pero a qué brecha te referís cuando decimos que no le carguemos nafta cuando hay PF? No, pero es que no quiero ir al ejemplo puntual. Me refiero como más a una cuestión... bueno, hablamos mucho de la palabra ideológica, pero de conciencia diría, ¿entendés? Como si yo me puedo poner acá con vos a discutir sobre cualquier cosa, no importa, y voy a dar todo de mí por probar que, no sé, que lo que yo creo es mejor que lo tuyo, pero en el fondo sé que en realidad las dos posturas de alguna manera son válidas y que vos tendrás tu punto, yo tengo los míos y que lo divertido en realidad es jugar el juego de que estamos discutiendo, no tomarme en serio esa disputa, porque si no, no salimos nunca de ese enfrentamiento, ¿no? Y de que siempre hay un enemigo. Y creo que eso es como... Yo no creo que la disidencia equivalga a enemistad.
No creo que sea lo mismo pensar distinto a que seas un enemigo. Primero sí creo que hay enemigos en el mundo. O sea, yo no tengo una visión romántica de un mundo sin brechas, donde todo es una unión infinita de personas. No, en el mundo hay amigos y enemigos. Y como decía Perón, al enemigo ni justicia. Bueno, es un mundo dual, ¿no? Es un mundo, sí, dual, fragmentario, donde claramente hay gente que quiere dominar a otra gente y la domina. Entonces, yo, si bien estoy de acuerdo con vos en favorecer el discurso de la unión y el amor, y digamos, estoy de acuerdo dentro de lo que es la clase trabajadora. Dentro de la clase laburante, sí, no nos matemos discutiendo liberalismo, marxismo, si autonomía anarquista o no, etcétera, o industrialización del país. Tratemos de tirar para un mismo lado, porque en el fondo somos todos, independientemente de nuestra tendencia ideológica, todos clase trabajadora. Y por lo tanto todos dominados de otros que dominan. Y esa lectura de que hay gente que domina y gente que no domina el mundo, para mí es el principio más realista y maduro que uno puede tener en este mundo. Y para mí cualquier concepción filosófico-política seria tiene que partir de la confrontación entre potencias. No potencias, países, sino fuerzas y contrafuerzas. Desde el momento, pero que no es tan grande y tan amplio, digo, desde el momento en el que vos tenés el chabón que tiene negro a su personal en su comercio, bueno, ahí tenés un problema, porque vos tenés una precarización laboral que es súper violenta. Y eso, bueno, le puedes ir a decir al ferretero, nada, pero tampoco que... O sea, no, tenemos que resolver esa situación. Entonces, creo que está bien lo que... O sea, estoy de acuerdo con lo que estás marcando siempre y cuando sea hacia adentro de la clase trabajadora. Pero no estoy de acuerdo con que la clase trabajadora piense que el mundo es así, porque del otro lado de la clase trabajadora están los que dominan a la clase trabajadora y que de hecho les viene muy bien que nosotros pensemos en un mundo de paz y amor y reconciliación mientras nos dominan. Es como lo mejor que hay para un abusador es que la víctima no se dé cuenta de la lógica de abuso, que suponga una posibilidad de reconciliación con el abuso. Y yo no estoy muy de acuerdo en eso, y por eso tampoco estoy muy de acuerdo en pensar que toda diferencia de idea es una enemistad. O sea, yo puedo pensar distinto y no sos mi enemigo. Mi enemigo es cuando me generas un perjuicio. Ahí ya sos mi enemigo, digamos, entre comillas. Yo qué sé, me parece que hay que... Sí, o cuando me creo que por lo que yo pienso soy mejor o peor que... ¿no? Ahí creo que existe esa rivalidad. Sí. Si no es simplemente un compartir distintas formas de ver la vida. Sí, y también dijiste algo que me hace súper interesante, que es que, volviendo a esto a los relativismos, ¿viste? Yo creo que no es hoy un momento para seguir quedándonos en la de, bueno, que cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Bueno, este es tu punto de vista, este es el mío. Yo creo que hoy estaría bueno que empecemos a organizar y a construir consensos comunes y acuerdos comunes sobre, por ejemplo, bueno, ¿podemos permitir esto o no podemos permitir esto? Y esto ya no es un punto de vista, es un medio contractualismo moderno, ¿viste? Los contractualistas dicen, bueno, hasta acá, todo lo que vos quieras, de acá para acá, cuando tenemos que hacer un Estado y una sociedad, no, consenso y acuerdo. Porque si seguimos con la lógica de que es también muy funcional al poder económico, de cada individuo diciendo, bueno, yo pienso esto, respeto tu posición, esa lógica liberal, terminamos acá, en una democracia destruida, en una cultura desvencijada, en una lógica de que cada uno piensa lo que quiera sin ninguna autosospecha o autocrítica, porque total tiene ese derecho a pensar. Me acuerdo cuando Dolina dijo, ¿no? Yo puedo respetar que pienses distinto, pero me seguís pareciendo un estúpido, ¿no? O sea, no sé si lo has escuchado. Bueno, a pero Dolina. eso es, sí, la conozco la frase, no sabía que es era... genial. Digo, me parece esa época de acuerdos y consensos. Sí, sin quitar que para mí lo que vos pienses o creas es igual de válido que lo mío, incluso aunque yo no esté de acuerdo, o aunque Sí, a mí me parezca una boludez lo que vos estás diciendo. Sin duda es válido. Sin duda que es válido, eso sin duda. Pero me parece que el juego político tiene que ver no con la validez subjetiva, o con que vos o yo o quien sea tenga el derecho de pensar lo que quiera, sino con la necesidad estratégica de acordar. O sea, abandonar, esto le trabaja mucho Habermas, ¿no? Abandonar el plano de, bueno, lo que a mí me parece para pasar a qué es lo que nos parece a nosotros. Y ahí ya, obvio que nadie está invalidando, de lo que se trata es, tenemos la astucia y la capacidad intelectual de encontrar acuerdos comunes que satisfagan a muchas personas por igual, y me parece que eso es lo político. Digo, empezamos este espacio hablando de ¿qué es lo político? Me gusta cerrarlo. Ponernos de acuerdo. Uh-huh. Y si cada personita está con yo pienso y vos pensás, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces, encontrar de alguna manera como cierto trabajo en equipo, ¿no? Claro. Como de un win-win para todos. Total. Eso Imagínate, te pongo un ejemplo concreto. Yo soy bombero hace 12 años.
Cuando salimos de una emergencia con la dotación, un rescate vehicular, un incendio, un rescate, un salvamento, lo que sea, tenemos dentro de la dotación una estructuración jerárquica y vertical. Entonces, donde hay cargos y bajadas de información. Y el éxito de la emergencia depende de que los acuerdos que se hacen acerca de cómo resolver una cierta situación no sean cuestionados por ninguno de los integrantes de la dotación, sino que se respeten tal y como son, porque ya se comprobó que hay que hacerlo de esta forma y no de esta. Si lo hacemos de esta, nos quemamos, si lo hacemos de esta, apagamos el incendio. Yo creo que esa metáfora nos sirve para pensar lo político. Es decir, ¿estamos todos de acuerdo que está mal estar endeudado con el FMI? Sí. ¿Alguien está a favor de esto? No, porque cada vez que nos endeudamos nos fue mal. Ok, punto. Tema cerrado. ¿Estamos de acuerdo que no está bueno que haya pobreza y falta laburo? Sí. ¿Alguien está a favor de que haya pobreza y falta laburo? No, listo, tema cerrado. O sea, como empezar a cerrar temas donde hay acuerdos comunes y empezar a generar politización desde ahí y no, digamos, no tratar de apagar el incendio con combustible, ¿no? Bueno, muchas gracias por la A vos charla. por la Cerramos charla. con eso. Gracias, Dale, Nahuel. a vos.